Guiones y guionistas, capítulo 258. Hoy continuamos viendo las 61 frases para estimular la creatividad de un guionista. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del creativo mundo de los guionistas y el soñador arte de los guiones. La semana pasada vimos 31 frases para estimular la creatividad de un guionista y como os prometí, hoy vengo con 30 más. El podcast era de 61, pero bueno, como me enrollé, pues lo he dividido en 2 podcasts. El caso es que la creatividad es una de las herramientas principales de un guionista y está bien que cada cierto tiempo reflexionemos un poquito sobre la creatividad, cómo surge y cómo podemos incrementarla. Pero antes recordaros que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. ¿Que quieres escribir un corto? Pues tienes curso de guión. ¿Que quieres escribir un largo o una serie? También hay cursos. ¿Que quieres hacer un documental, un cómic, animación? Lo que quieras. ¿Que quieres profundizar en el desarrollo de personajes, estructuras narrativas, diálogos? Bueno, lo tenemos todo. De hecho, ahora estamos, por ejemplo, haciendo el curso de guión de videojuegos y hoy continuamos con una clase que va a analizar uno de los géneros en los que el guionista tiene más trabajo, uno de los géneros de videojuegos. Me refiero a los videojuegos de rol. Los clásicos RPG. Bueno, como os decía antes, en el podcast anterior seleccioné 61 frases sobre creatividad del libro 1000 vías para la creatividad de David Byrd. Que realmente son muy inspiradoras, ¿no? Y entonces, bueno, pues me leí las 1000, seleccioné 61, vimos ya 31, con lo cual ahora vamos a ver las 30 restantes. Número 32. La dificultad es uno de los mayores atributos de la creatividad. Claro, es como que realmente la gente cuando ve cosas difíciles es como se asusta y es horrible. Y nosotros, a la hora de crear los guionistas, tenemos que amar la dificultad. De hecho, la número 33 es la creatividad se nutre de los problemas. Nosotros tenemos que amar los problemas. Cada vez que nos surge algo que no sabemos cómo hacer, en lugar de decir, ¡qué horror!, no, al revés. Porque al encontrar una solución a un problema, a encontrar una solución a la dificultad, normalmente surgen cosas mucho más creativas, cosas mucho más interesantes que la primera opción. Tú realmente si intentas buscar buscar una idea o una solución a un problema, la primera que te viene, bueno, está bien, más o menos está bien, ¿no? Realmente, dependiendo de si has trabajado más, tu creatividad puede ser más original o no, pero normalmente la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, o sea, tenemos que buscar otras opciones, ¿no? En ese caldo de cultivo se nutre la creatividad, en problemas y en buscar soluciones nuevas a esos problemas. Eso es la creatividad. La solución más obvia es la que se nos ocurre a todos, ¿vale? Muy bien, hasta ahí está bien. Pero si quieres buscar soluciones más imaginativas, tienes que encontrar otro tipo de soluciones. Y para eso nos hacen falta problemas. La creatividad no es una línea recta, al revés, va girando por muchos sitios, ¿no? Y está muy bien esos meandros como en los ríos, ¿no? Que nos obligan, cada vez que encontramos un obstáculo, cada vez que encontramos un problema, ¿no? Pues como un meandro de un río que se gira hacia un lado y va y vuelve, y si lo miras desde arriba, tú no ves una línea recta normalmente, ¿no? Sino que vas viendo muchas curvas que se van adaptando un poco a la orografía del terreno, ¿no? O sea, que te surge una pequeña montañita y el río no puede ir por ahí, bueno, pues lo bordea y va haciendo el cauce por otro lado. Eso somos nosotros con nuestras historias. Vamos con nuestro pequeño río, que es nuestro guión, y nos van surgiendo problemas, nos van surgiendo, pues eso, pequeñas montañas o de repente caídas de agua, lo que sea, y nosotros, bueno, pues lo vamos rodeando por un lado, rodeando por otro, hasta conformar el guión. La número 34 es, para descubrir nuevas posibilidades hay que hacer nuevas preguntas. Esta también es otro de los clásicos de la creatividad. No, lo importante ya no es tanto encontrar soluciones, sino hacernos las preguntas. Hacernos, en encontrar preguntas nuevas. De encontrar preguntas nuevas nos van a llevar a otros caminos. Claro, aquí sería un poquito como el proceso inverso a lo que os estaba contando, ¿no? Realmente, al hacernos preguntas nuevas, estamos buscando problemas nuevos y eso nos va a llevar a nuevas soluciones. Con lo cual, los problemas no solamente no tenemos que tener miedo a ellos, sino al revés, tenemos que buscarlos. Porque al encontrar problemas nuevos, encontraremos soluciones nuevas y nuevas formas de contar historias que a lo mejor ya se han contado 20 veces.
Esto también incide un poco a lo que siempre os digo yo, de que lo importante no son tanto las ideas, sino luego cómo la ejecutamos y cómo luego hacemos el guión. Que eso, como lo que veíamos en el podcast anterior, de ideas normalitas, surgen grandes guiones y al revés, ¿no? De ideas muy buenas, de repente el guión puede ser una patata. O sea que lo importante al fin y al cabo luego va a ser la ejecución. 35. Lo maravilloso de la creatividad es que podemos congelar nuestras ideas para que sean descongeladas cuando hagan falta. Claro, y para eso tenemos que tener un sistema que, bueno, ya he hablado en varios podcasts de ello, un sistema de almacenamiento de ideas, de repente, de ideas en distintas fases, porque tú puedes almacenar ideas simplemente, nada, un logline, 2 líneas, o puedes realmente empezar a desarrollarla y hacer una sinopsis de 1 página, 3 páginas, 4 páginas, y bueno, por lo que sea, dedicarte luego a hacer otras cosas y retomar ideas o sinopsis que hiciste hace 3 años, 5 años o 10 años, porque algo que te interesó en su momento, en un momento de tu vida, puede volver a interesarte. A lo mejor no de la misma forma, pero sí que puedes encontrar otra forma de contar eso que te interesó una vez. Yo he llegado de repente un guión de un corto, 10 años después he hecho una obra de teatro, ahora por ejemplo una idea de una sinopsis de una obra de teatro, estoy con una idea para hacer un podcast de ficción y estoy dándole una vuelta, una idea de hace 5 años, o sea, ve congelando tus ideas que no puedas hacer, ve almacenándolas, tenlas organizadas en algún sitio, carpetas de ideas, libretas de ideas, yo qué sé, la forma que tú encuentres de organizar esas ideas o de archivarlas, da igual la que sea, lo importante es que luego puedas recuperarlas cuando quieras buscarlas, pero si algo te ha interesado, congélalo y en algún momento, cuando estés buscando ideas, cuando de repente te surjan propuestas, descongélalas y vuelve a darles vida como si fuera Walt Disney. 36. Dentro de cada uno de nosotros hay un niño que sigue queriendo jugar. Bueno, eso ya lo digo yo siempre, tengo un niño ahora de 4 años en casa y jugar con él es maravilloso, sobre todo ver sus mecanismos de que siempre están dispuestos a jugar y siempre están dispuestos a, con cualquier cosita, montar un juego, ¿no? Y es algo que, bueno, pues realmente muchas veces yo por lo menos tengo que recurrir al juego para que coma algo que no le gusta o para que siga comiendo después de que ya se ha aburrido o para millones de cosas que quiero que haga, pues tienes que recurrir a un juego. Nosotros, parte del guionista, parte de cómo funciona la mente del guionista es no perder ese niño que constantemente está jugando y está buscando soluciones nuevas, ideas nuevas, juegos nuevos. No existe el no existe el no puedo o existen las ganas de jugar. 37. Procura relajarte, no reprimas tu mente y deja que divague y explore. O sea, esta fase que siempre vemos, ¿no? Como que el brainstorming tiene 2 fases. La primera que es como más espontánea, de sacar ideas y de jugar y de divagar y todo esto. Y luego la segunda base analítica. Bueno, pues la segunda analítica, que es la que dice esta idea es buena y todo esto, bueno, esa hay que dejarla un poquito de lado y no olvidarnos que el caldo de cultivo de la creatividad es la primera. Esta primera fase muchísimo más creativa, donde la clave es jugar y dejarse llevar y no ponerse límites y no ponerse represiones y vivir en un continuo brainstorming de generación de ideas permanente. 38. Hay que dejar tiempo para que incuben las ideas. Claro, ¿no? Como que muchas veces intentamos encontrar un resultado ya, ¿no? En poco tiempo, tengo una idea, ya, rápido, funciona, no funciona, esto, lo otro. Y sin embargo, no, yo creo que a todos nos pasa, a mí por lo menos me pasa, de repente hay veces que te viene una idea y bueno, y empiezas a darle vueltas en la cabeza, la dejas y te vuelve, te va, te viene y esa idea que te vuelve varias veces, esa idea que te, bueno, pues ahí es donde está la idea que tienes que intentar desarrollar o trabajar un poco más. Porque realmente hay ideas como que son reincidentes, que son recurrentes, que como que no, que parece que no, que es la idea la que nos persigue a nosotros más que nosotros a la idea. Hay que darle tiempo, no queramos tener el resultado ya, ¿no? El primer día, en el primer momento, ¿no? Dejemos que incuben un poco esas ideas. 39. La investigación le allana el camino al proceso creativo. Investigación, documentación, ya os digo siempre que es una de mis etapas favoritas a la hora de crear una historia y que para mí lo interesante de la investigación y la documentación es la investigación creativa. Es que cuando tú estás realizando ese proceso de investigación te van surgiendo millones de ideas que luego vas a aplicar a tu historia. De un parrafito, de una frase, de una foto, de cualquier cosa, te puede surgir un personaje, te puede surgir un plot point, ¿no? De repente un giro para tu trama, algo, ¿no? Y todo eso te surge de la investigación, ¿no? O sea, realmente crear una historia sin investigar antes es un trabajo muchísimo más duro que si haces esa investigación. Porque como dice esta frase,
te allana el camino, te va preparando y te va, porque, sobre todo porque la investigación es como de repente el abono, ese abono es como que le estás dando muchos nutrientes a tu idea inicial, tu idea es la semillita, tú la pones ahí, ¿no? Y luego, bueno, pues métele nutrientes, riégala y todo eso es la investigación le vas metiendo cada vez más cositas para que la cosa crezca. ¿Puede crecer sin abono? Sí, claro que puede crecer sin abono. Pero cualquiera que haya plantado plantas, ¿no? Sabe que si le pones un abono, pues crece más y más rápido y mejor. De hecho, aprovechando la metáfora, voy a leer la 43, que es: el plagio es el fertilizante de la originalidad. No solamente la investigación, sino de repente el plagio puede servir también como esa especie de acelerador, de fertilizante en la historia que estamos haciendo. El plagio no para hacer un plagio literal, sino para tomarlo eso como un fertilizante que nos impulse. ¿Qué han hecho los demás en obras parecidas? En obras parecidas de guiones, pero también en arte o en otro tipo de historias. ¿Qué han hecho los demás? Es importante documentarte y ver qué han hecho los demás, no para copiar literal, sino para saber lo que tú estás haciendo es original. Y cuando tú realmente ves otra obra y dices, bueno, vale, de aquí me interesa esto y lo voy a adaptar, siendo consciente que lo hago, que tomo de aquí esta idea y que la estoy adaptando a mi historia de tal forma y de tal otra. No para que luego venga alguien desde fuera a decir, oye, aquí te has copiado de esto. No, no. O sea, yo ya sé lo que es eso y de aquí he tomado una inspiración para crear mi historia que es original por cómo he mezclado todos los ingredientes, ¿no? Bueno, pues además de la investigación, las obras de otros compañeros, de otros artistas, también pueden servirnos de fertilizante. 40. Conviértete en un hacedor de cosas. No hay quien aspira a recibir el mérito por ello. O sea, vale, sí, está bien, todos hemos soñado alguna vez con recibir nuestro Oscar, nuestro Goya y tener esa imagen, bueno, pues vale, tener esa imagen ahí como al final del camino te puede servir un poco de objetivo, pero eso no es el impulso del día a día. O sea, el impulso de escribir el guión es el propio guión, es escribir el propio guión. Tú tienes que encontrar placer en lo que haces. Si aprendes a disfrutar del proceso de escribir el guión, de repente encontrar una frase, un diálogo, una idea y disfrutar con ello, esa es la mayor recompensa. Luego lo demás sí, obviamente ese guión, pues vamos a intentar venderlo, vamos a intentar ganar dinero, vamos a intentar que gane premios, que llegue a todas esas cosas, sí, pero todas las horas de trabajo que te va a llevar a escribirlo, pensar solamente en el Oscar, no, es algo demasiado lejano. Tienes que encontrar el placer en el camino. 41. La creatividad no se limita a esperar que llegue la inspiración. Se molesta en buscarla. Claro, esto es el oficio. Esto es algo que, bueno, yo creo que los que hemos sido guionistas de televisión y tenemos ese hábito, esa rutina de ir todos los días, como va cualquier oficinista o un panadero, a trabajar, entrar a trabajar y tener que escribir todos los días algo, porque luego por la noche o al día siguiente o un día a la semana va a salir lo que tú escribes, bueno, pues ya tienes el hábito de escribir y ahí no te sientas. Yo no me siento a ver si tengo ideas, no. Hay que buscar las ideas porque tú todos los días tienes que entregar lo que tengas que escribir ese día, ¿no? Dependiendo, obviamente, del programa o de la serie que estés haciendo. La inspiración hay que buscarla. Y para eso, bueno, en el podcast hablamos muchas veces de cómo buscar esa inspiración, ¿no? Los métodos que tenemos para buscar ideas. El 42 es: la creatividad explora continuamente su entorno. Y normalmente suele ser el medio donde solemos encontrar más ideas, en nuestro entorno, en nuestro alrededor, ¿no? Pues yo qué sé, para buscar personajes, que mejor mirar en la gente que te rodea, amigos, familiares, vecinos. Una vez pasado ese círculo, ampliarlo, ¿no? A la gente que puedes encontrarte por el camino, en la calle, en el autobús, no sé, donde sea, pero ir ampliando un poquito lo que es tu entorno y buscar las referencias ahí. Y a partir de ahí, bueno, pues también tenemos internet para ya, bueno, ampliar ese entorno a otro nivel superior, ¿no? Ya no es donde llego yo físicamente, sino pues tengo el mundo entero, ¿no? A partir de ahí. La 44, que la 43 sea la del plagio, es: nuestras ideas más atrevidas son como los soldados. Muchos son sacrificados para poder ganar la batalla. Bueno, claro, eso sí, nosotros tenemos que tener un concepto como de embudo, ¿no? Como los negocios online, ¿no? El embudo de ventas, ¿no? Que entra muchísima gente a tu página web y de ahí vas seleccionando poco a poco hasta que al final unos poquitos suelen ser los que compran en un e-commerce o en algún sitio son los que compran el producto final. Pues con las ideas pasa igual. Tú tienes que generar la máquina de crear ideas para tener muchas ideas y luego en ese embudo se van a ir quedando al final las que tú, bueno, las que ya sea que te gustan
más o que realmente tienes más alcance para hacerlas, porque conoces un productor o porque tienes acceso a poder hacerlo o bueno, por todo este tipo de cosas que solemos ver en el podcast. Pero bueno, ya tenemos que dar por hecho que nuestras ideas son como los soldados, y yo ya tirando ya de metáfora diría más que las ideas son como espermatozoides, ¿no? Que hay miles ahí los que se lanzan al camino y solamente uno llega al final a fecundar ese óvulo que se convierte en película. El 45. La motivación última debe ser la fecha límite. Claro, esto sí está bien, ¿no? Lo que os decía antes. Está bien tener la motivación en el camino, pero tener un deadline, tener una fecha límite es algo que, bueno, realmente cuando tienes un trabajo, ya os decía yo, estás trabajando en un programa televisivo y tienes que entregar todos los días un trabajo y tú lo vas a entregar. No sé cómo vas a llegar a hacerlo, será mejor o peor, pero tú lo vas a entregar. Está muy bien buscarnos las fechas límites, por eso está muy bien los concursos, ¿no? Los concursos, las subvenciones, tener una fecha límite para entregar un guión es lo que te ayuda... es lo que te ayuda a llegar al final, ¿no? Como vimos, como hablamos ya de la ley de Parkinson, que lo vimos en el podcast sobre productividad, y bueno, y el curso de productividad para guionistas igual, ¿no? Ahí hablamos de todas estas cosas de la ley de Parkinson y de lo bueno que es tener una fecha límite para terminar un proyecto de guión. 46. Cada nueva idea debería tener al menos un momento en el que parezca una locura. Claro, ese es el punto de originalidad. Si tienes una idea muy obvia, bueno, muy normal, bueno, hay un punto ahí donde, bueno, vale, ¿qué se diferenciará de los demás, no? Bueno, pues realmente ese puntito de locura de ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? Pues ese puntito de locura que se le mete a cada idea, ahí es ese plus de creatividad, de originalidad que te va a ayudar a diferenciar de las demás. 47. Los maestros abren la puerta, pero debes entrar por ti mismo. Bueno, esto es obvio. Yo aquí en el podcast os animo mucho, os doy mucha información gratuita que todos podéis escuchar. Luego, los que queréis un poquito más, están los cursos. Genial, en los cursos estamos viendo los sistemas para poder hacer los guiones, con lo cual os van a ahorrar muchísimo tiempo y os van a enseñar un poquito el camino, pero al final el guión lo escribes tú solo. Al final, tú solo o tú sola en tu casa te vas a tener que sentar y te vas a poner a escribir ese guión. Yo, como profesor o como podcaster, lo que sea, no lo voy a escribir por ti, porque yo ya escribo mis propios guiones y yo también me tengo que enfrentar a las dificultades de escribir yo mis propios guiones. Pero al mismo tiempo es eso, ¿no? Tú tienes que aceptar que va a llegar un momento donde te vas a encontrar frente a tu computadora, frente a tu ordenador, y eres tú y tu historia. Y eso solamente te puedes sacar de allí tú mismo y con tu trabajo y con tu esfuerzo. Luego sí, luego la gente podemos ayudaros. Yo de hecho en las mentorías y consultorías, mucha gente cuando ya tiene sus ideas, sus guiones o incluso la idea previa antes de escribirlo, pues sí, tenemos nuestro Skype y ahí os ayudo a desarrollarlo. Si ya lo habéis desarrollado, hago un análisis y os ayudo a poder mejorarlo. Está muy bien, pero al final el que lo va a mejorar vas a ser tú. 48. Nunca ignores tus sueños, son los peldaños hacia la creatividad. Qué bonito, ¿no? Esa sí que es una frase motivadora, ¿no? Cuando tienes el sueño de hacer algo, de contar una historia, de tal, ¿no? Pues eso, no los dejes de lado porque te van a ayudar y van a ser una buena motivación y un buen impulso. 49. El trabajo creativo nunca debería tener que defenderse frente al riesgo de ser visto. Bueno, eso vuelve un poquito a mi idea que siempre os digo de que nada de tener las ideas, los guiones, la sinopsis en tu computadora con miedo a que la gente no te copie. Sácalo, muéstralo a gente. Sí, bueno, vale, obviamente tu guión, regístralo, pero no tengas miedo a sacar tu creatividad y a buscarlo y que salga fuera. O sea, no puedes hacer como que ese miedo te paralice y te impida crecer, porque todas las historias ha llegado un momento donde tienen que salir. O sea, si realmente estás haciendo un guión, va a llegar un momento que vas a tener que mostrar a los demás porque tú solo o sola no vas a poder hacer todo el proceso. Con lo cual va a llegar un momento que vas a tener que hacerlo. Con lo cual intenta romper ese miedo cuanto antes. 50. Explora tu entorno, ahí es donde se encuentran a menudo las nuevas ideas. Bueno, ya hablamos un poquito antes de la importancia del entorno y de cómo realmente cuando buscas una idea, hay veces que lo más sencillo simplemente es mirar a tu alrededor. 51. Olvida los fracasos y sigue adelante con tu creatividad. No, claro, es que además el concepto fracaso, no sé si creo que Edison decía, como no fracasé 900 veces a la hora de encontrar una bombilla, sino que inventé 900 formas de no inventar la bombilla o algo así, como diciendo, mira, no es que sean fracasos, sino que todas esas historias, por ejemplo, que nosotros no llegamos a sacar adelante o que simplemente son peldaños que nos están
acompañando y nos están enseñando cuál es el camino de la que luego sí va a salir adelante, de la historia, ¿no? Esto yo creo que además los guionistas, yo creo que cuando ya has hecho ya varios guiones, te das cuenta que en cada uno de los proyectos, por muy pequeño o grande que sea, aprendes algo. Con lo cual, el último proyecto en el que estás se lleva el aprendizaje de todos los anteriores, con lo cual no tenemos que ver los anteriores como fracasos, sino como peldaños, como fases en las cuales he aprendido a ser el guionista que yo soy ahora y que me está llevando a lo que estoy haciendo ahora. No tenemos que pensar las cosas como fracaso o éxito. Esa dicotomía tenemos que sacarla de nuestra cabeza como guionistas. Tenemos que pensar en proyectos que nos ayudan a crecer, ¿no? Y los proyectos que nos ayudan a crecer, hay veces que serán exitosos, otras veces no conseguirás llevarlo adelante, pero por lo menos tu guión lo habrás hecho. Aunque a lo mejor no se haga la película, tú has hecho guión, con lo cual tú el proceso y lo que has ganado en el proceso, eso es un éxito. Obviamente si se hace la película el éxito es mayor, pero tú ya tienes tu parte de éxito solamente por haber terminado ese guión. 52. El problema es el origen de preciosas soluciones. Bueno, esta vuelve un poquito, claro, por eso me gusta a mí tanto hablar del problema y de las soluciones, ¿no? De esto ya he reflexionado un poquito con las primeras frases del día de hoy. 53. Cuando dos mentes empiezan a soltar chispas la una contra la otra, el resultado es pura magia creativa. Claro, esto nos lleva bueno, yo siempre os digo que yo prefiero escribir un guión con alguien que yo solo. O sea, yo realmente, bajo mi experiencia, siempre cuando encuentras una persona con la que creativamente funcionas, realmente el resultado final siempre es superior a la suma de las partes. Mucho mejor siempre hacer un brainstorming con otra persona que uno solo, ¿no? Porque esas chispas que surgen y eso que surge de lo que uno dice, el otro rebota, yo retomo la idea que tú has dicho y suelto una cosa nueva que de repente te puede gustar o no, y eso nos lleva a otro camino, un camino que de repente a ninguno de los dos solos nos hubiera ocurrido. Bueno, pues eso es genial. O sea que yo siempre recomiendo que siempre que podáis trabajad con otra persona. 54. Uno no puede vivir una vida creativa sin deshacerse primero del temor a equivocarse. Bueno, esto también es lo que os decía antes del fracaso, ¿no? Cuando uno, y sobre todo, pero a gran macro, o sea, pensando en macro, si no he escrito este guión que lo ha llegado a largo y tal, bueno, vale, eso alguien puede pensar como una equivocación o un fracaso, aunque ya os digo yo que para mí ese no es el punto de vista para nada, sino que es un peldaño más en nuestro aprendizaje. Pero sobre todo lo que tenemos que entender que eso forma parte de la creatividad, esa forma parte inherente de la esencia de la creatividad. Vas probando, teniendo muchas ideas, vas desarrollando algunas y algunas llegan al final. Y sin esa fase de tener muchas ideas que no llegan a ese camino final, incluso esas ideas que hemos desarrollado y que al final no hemos llevado a ese camino, no podemos ser creativos. O sea, forma parte de la creatividad. La 55 también está relacionada. Para el creativo, lo imposible no es más que aquello que aún no se ha intentado. Claro que sí, por eso también hay otra frase que no está aquí, pero que también es una frase que me gusta mucho, que es de Lost, de la serie, que dijo Locke, que dijo algo así como, no me digas lo que no puedo hacer. O sea, yo creo que a nivel creatividad uno tiene que hacer las cosas que nunca ha hecho. O sea, yo realmente siempre cuando alguien me hace una oferta de algo que yo nunca he hecho, guay, casi siempre me tienta mucho porque me gusta meterme en caminos que no conozco todavía. Y eso es la esencia de la creatividad. Yo nunca había escrito un corto hasta que alguien me dijo, oye, ¿me escribes un corto? Y dije, vale, y lo hice. Nunca había escrito un largo hasta que no me puse una obra de teatro o no había escrito una serie, o sea, todo nunca lo había hecho hasta que la primera vez dije, voy a hacerlo. Si tú piensas que es imposible que hagas algo, realmente ahí sí que no lo vas a hacer. 56. La mente creativa percibe y con esta esas cosas que están aparentemente desconectadas, ¿no? De esto también hemos hablado un poco más el otro día y hoy, ¿no? Como realmente la creatividad lo que te hace es unir ideas que están desconectadas y ahí te surge la originalidad. No tanto en esas ideas que sueltas, bueno, puede ser que ya las tengamos más vistas, sino que realmente esa idea, a lo mejor esa historia, cambiándola de género o cambiando los personajes o cambiando el sexo de los personajes, cambiando el ambiente, cambiando la época, hay muchos momentos que realmente de mezclar una idea con otra, ahí es donde surge la creatividad. 57. Los sentidos son la base de una vida creativa, ¿no? Estamos hablando siempre de hablar del entorno, de buscar el entorno, buscar alrededor. Claro, los sentidos es lo que nos llevan a inspeccionar este entorno y este mundo de alrededor, ¿no? La vista, el oído, el tacto. No podemos evitar que el ser humano entienda el mundo a través de los sentidos, con lo cual tenemos que probar todos los sentidos a la hora de buscar la creatividad. 58. Nunca intentes buscar la perfección.
el zapatero no saca brillo a sus zapatos antes de crearlos. Por eso, ¿no? Por eso realmente uno no se lanza a hacer un guión ya directamente escribiendo los diálogos y haciendo todo, ¿no? Y que quede todo perfecto. No. Tienes que tener un proceso, vas creando tu historia, tu escaleta, el tratamiento, vas haciendo el guión, haces tu primera versión de guión y ya sabes que esa primera versión no es la definitiva. Es así. No, nadie ha hecho nunca. Bueno, no sé si alguien lo ha hecho alguna vez, pero no es lo normal hacer la primera versión y hacerlo. Se suelen hacer distintas versiones de un guión. O sea, primero creas tus zapatos y luego le sacas brillo. Pues con los guiones es igual, pero primero haces tu primera versión del guión y luego ya vas retocando hasta que se queda la versión definitiva. 59. La alquimia de la creatividad es convertir un primer borrador embrollado en algo perfecto. Bueno, esto es justo, redunda con lo anterior. Ahí es donde vas a trabajar. Ya tienes tu primera versión y en ese pulirlo, en ese pulir el primer borrador, ahí es donde vas a seguir trabajando en la creatividad. No solamente porque ya has sacado tu historia y ya dices, no, ahora ya solamente pulo. No, pulo, pero pulo creativamente. 60. Si decidimos vivir una vida creativa, nunca más tendremos que temer al aburrimiento. Eso sí. Yo ya lo digo siempre, ¿no? El oficio de guionista no es un oficio fácil, ganarse la vida con ello, pero bueno, sí que si consigues vivir de ello nunca te vas a aburrir. Yo, bueno, llevo 25 años con ello y reconozco que bueno, mi pasión es mi vida. Ahora estoy aquí con el podcast divulgando, bueno, también, ¿no? Hay el guión, explota, está rodando la película y sigo siempre pensando ideas nuevas, ¿no? Y yo me imagino que seguiré así hasta que me muera. Y el 61, la mayor dicha creativa es empezar. Con lo cual, empieza ya. Esa idea que tienes, siéntate y con todo lo que aprendes en el podcast, si necesitas un poquito más de ayuda, súmate, apúntate a los cursos, porque bueno, realmente es un precio relativamente barato para empezar, pero lo importante es que te lances. Escribe, ponte a crear esa idea que tienes en la cabeza, porque realmente tú puedes hacerlo. Solo tienes que ponerte a ello y aprender cómo. Bueno, y con esta frase termino este programa en el que hemos terminado de ver esas 61 frases que nos ayudan a estimular la creatividad. Si pensáis que este podcast puede ser útil, pues comentárselo a la gente, id con el boca a boca o por las redes sociales o poner una reseña en iTunes, por ejemplo, que también os puede ayudar a llegar a más gente. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías que ayudáis a que este podcast se mantenga, además de ayudaros vosotros en vuestras creaciones. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!